Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos abra la mente y el corazón y podamos entender tu mensaje para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Vamos a estar viendo el 1 Samuel 26 en adelante, donde hay una cantidad muy interesante de conceptos para repasar y quizá para ir planteándonos a medida que vamos avanzando. Pero quiero arrancar de un punto que a mí me parece, digamos, interesante. Al fin del capítulo 25, si ustedes se acuerdan, David toma por mujer a Abigail. Y así como de paso, dice que además tomó a Ahinoam como su segunda esposa. Y habíamos comentado justamente que de parte de Dios no hubo ninguna nota crítica respecto a esta conducta, a hacer todo esto. Y cuando terminamos con eso, más o menos yo estaba un poco convencido de eso. Pero estudiando el capítulo 26, 27 y 28, que vamos a ir viendo ahora, yo no sé si puedo o si me animaría a seguir diciendo lo mismo. Hay un tango que dice cuesta abajo en la rodada. Es decir, a veces cuando uno empieza a rodar, empieza con el primer paso y después uno sigue bajando, cosa que ocurre en la vida, ¿no? Uno empieza quizá con un robo pequeño, pero después cada vez se va agrandando más. Y lo que yo veo en David es que a partir de este momento, hasta acá venía todo bien, pero a partir de este momento empieza a tener conductas cada vez más censurables que terminan con Betsabé, con Urías, con todo eso que ustedes ya saben qué pasa. Es como un continuo. Es como que él había llegado, digamos, a un pico de evolución espiritual, cuidado por Dios, protegido, va a seguir de esa manera. Pero después de que muere Samuel, y me pregunto si no sería por las oraciones de Samuel, eh, empieza con este casi ataque a Nabal, que uno dice, bueno, la verdad que lo trató mal. Ahora, porque lo trató mal, agarrar a todos sus soldados y decir, vamos a exterminarlo a este tipo, y si no lo para Abigail, hubiese asesinado a todos, me daría la impresión de que David estaba empezando a sentirse demasiado seguro de su posición adelante de Dios, porque Dios le venía dando todo y lo venía protegiendo. Porque resumiéndole, David, después de este capítulo 26, que vamos a analizar un poco ahora, en el 27 él se va con los filisteos, se va a vivir con los filisteos como medida de protección, vuelve, después vuelve a irse a, a meterse entre los filisteos de tal manera que hasta llega a ir con el filisteo a atacar a su propio Israel, momento en el cual Saúl va a consultar con la divina de Endor y, y consulta con Samuel,
Y en el capítulo 29, David está unido a los filisteos, que son los enemigos del pueblo de Israel. Les estoy dando primero abuelo de pájaro para ver si les llama la atención esto o no. Y después podemos entrar a lo mejor en algunos versículos que para mí son bastante claves. Pero es como que llegó un pico, todo venía bien, todo venía bárbaro, y de pronto empieza a caer en conductas que no debieran haber sido. Es más, vamos a ver que en el capítulo 27, una de las características es que durante ese periodo entre los filisteos, David no escribió ni un solo salmo. Algo le estaba pasando. Y todavía yo no tengo totalmente claro qué era lo que le pasaba, pero de mi experiencia con temas de liderazgo, yo siempre digo que el peor enemigo del liderazgo es el éxito. Porque cuando uno empieza a tener éxito, uno se olvida de que llegó ahí porque Dios lo llevó ahí. Y uno empieza a creerse digno de ese puesto de liderazgo. Entonces, sospecho que a David le está pasando esto, que entraron a cantar tanto, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000, que al hombre se le voló la cabeza. Entonces, esto tiene que ver un poco con el tema, ¿se acuerdan con que arrancamos? ¿Cómo perder el liderazgo? David no lo perdió, pero lo comprometió muy seriamente, ¿no? Hasta que no viene el poeta Natán, que lo lleva a él y le declara lo que había hecho con Betsabé, que lo lleva a David a escribir el Salmo 51, si ustedes se acuerdan. Mi pecado está dentro de mí, tócame con hisopo y seré más blanco que la nieve, bla, 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 bla. Ahí escribe en ocasión del profeta Natán. Es como que ahí le vuelve a hacer clic, pero Dios le tiene que mandar a un profeta para que siente cabeza. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre algún comentario de esto. Les estoy dando, vuelvo a repetir, un abuelo pájaro, No, yo coincido, dando Aldo. varios capítulos, ¿no? Coincido porque es un problema. En el seminario, un pastor una vez nos dijo, el líder tiene tres peligros. Con la picardía que tiene este hombre, uno de las congregaciones más grandes de Córdoba, el pastor. Y dijo, los pastores y los líderes tenemos un principal enemigo, tres principales enemigos, dice. El poder, porque cuando empezamos a sentirnos que la gente viene a pedirnos consejos y demás, tener influencia y todo, uno se siente, dice, como que es mérito propio, pero en realidad se lo ha dado el Señor. Pero uno se olvida, dice, uno se olvida y puede llegar a caer a confundirse. Uno era el poder, el otro la plata, porque de repente manejas o tenés, sabes que tenés, podés disponer de ciertos fondos que antes no disponías, y las polleras, decir. Las tres P. Las tres P, exactamente. Y nos daba ejemplos de hombres bíblicos y de hombres no en la Biblia, por ejemplo, Jimmy Swaggart y varios que en su momento estaban en su pleno apogeo y les pasó esto. ¿Por qué dice? Porque por ahí nos creemos que somos todo depende de nosotros. O sea, todo lo que hemos llegado depende de nosotros, depende de lo que nosotros hemos hecho, pero en realidad es el Señor. A David le puede pasar lo mismo. Lo que me llama la atención es cómo es a partir de este momento. Eso no me había dado cuenta nunca. Un cachito antes. Sí, Yo creo que el comienzo está en el capítulo 24, en el versículo
20 y 21. Él le había perdonado la vida a Saúl. Sí, Y en el 24-20 le dice Saúl, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás el nombre. Entonces David le juró a Saúl. ¿Por qué le jura a Saúl? Porque acepta que él va a ser el rey, o claro, toma conciencia de que él es el rey. Es decir, finalmente es el propio Saúl el que le dice, vos vas a hacer esto. lo reconoce, claro. Y a partir de ahí, él se lo cree, tanto que le jura, no, yo no voy a tocar a tu descendencia. Cuando es una respuesta extraña, porque yo creo que David debería haber respondido, no, mi señor, tú eres el rey y Dios te va a sostener y yo voy a ser tu siervo hasta el día que vos mueras y luego Jonathan te seguirá. Esto es lo que tendría que haberle contestado el David espiritual, ¿o no? Pero no le contesta, si le contesta, quédate tranquilo, eh, que yo voy a respetar esto que me estás diciendo. Y Jonathan estaba vivo, era heredero. No sé si no les hace ruido esos dos versículos. Y a partir de ahí, él empieza en una debacle. Y esto pasa con muchos pastores cuando empiezan a tener éxito. Aldo, perdón, Sí. me pongo a pensar un poquito, ¿no habrá sido también una artimaña del enemigo porque sabía que David tenía un corazón dispuesto y un corazón como el Señor quería, empezar a meter el dedito y Ua. meter cizaña, y ahí donde, Eh, donde tropezó y empezó el cuesta abajo? es que indudablemente pasa por ahí también, sí, es una combinación, es carne más Satanás. Exacto. Pero a los fines de cómo perder el liderazgo, yo estoy apuntándole al tema carne. Y qué fácil que es creer. Yo lo he visto tantas veces en buenos hombres, buenos médicos, buenos líderes cristianos que venían muy bien hasta que en determinado momento los ponen en situación de poder. Y ahí empieza a pervertirse todo. Cuando enseño liderazgo, uno de los consejos que siempre doy es: denle a aquel que ustedes están pensando poner en una posición de liderazgo, denle algún cargo con un poquito de poder y obsérvenlo cómo lo maneja. Porque es muy probable que esa persona abuse de su poder, si es que es carnal. Pastor Aldo, Sí, ¿sabe? Nosotros estamos en contacto con el apóstol Luis Carlos Buch de Aviva en Cipolletti. Él tiene, bueno, tremendo predio donde hacen reuniones, hace anualmente la Viva para jóvenes y tiene una escuela, Ujú. ¿sí? Este, Comienzan desde niños los chiquitos. Pero él es brasilero, junto a su esposa hace muchísimo, es jovencito, él tiene 62 años más o ujú. menos. Y desde chiquito, desde jóvenes comenzaron acá, ¿no? El Señor los envió a Argentina. Y él comenzó con un pequeño lugar y él dice que eh, siempre va para recordar de sus inicios, ¿sí? Para recordar de dónde salió. No, la verdad nunca le pregunté dónde está. Nosotros estuvimos en el predio actual, pero es algo físico, ¿sí? Que él lo puede palpar. Uno puede decir, bueno, ahora me pongo a pensar, ¿no?
pero eso nada más. No, no, con estos brasileños hay que tener cuidado, ¿no, Fabi? Em, Ustedes deben conocer el cuento ese de el rey que tenía que resolver un tema y entonces llamó a todos sus asesores, pasaron uno por otro, ninguno le encontraba respuesta a su problema y alguien le dice, mira, hay un pordiosero en la ciudad que tiene palabra realmente siempre precisa y perfecta. Si querés lo traemos. Bueno, lo hizo traer, el rey le planteó el problema y le dio un consejo que fue muy sabio. Y el pordiosero volvió a la calle. Cuando vuelve a tener un problema y no supieron darle respuesta, lo vuelve a llamar. Como vuelve a acertar, le dice, mira, mudate acá al palacio, así te tengo más a mano, acá vas a tener ropa, vas a tener comida, esto y lo otro. Y la cuestión es que el hombre andaba muy bien aconsejando. La verdad vendría muy bien en este momento en el país, un asesor de ese tipo. Pero resulta que, por supuesto, cuando empezó a subir de posición porque lo respetaban, empezaron a surgir los enemigos de él. Y uno de los enemigos viene y me dice, Rey, eh, este siervo tuyo en realidad te está engañando, porque lo vemos todas las semanas irse al subsuelo del palacio y se mete en una habitación, seguramente ahí se está encontrando con tu enemigo y le está pasando información a todos ellos. El rey no lo podía creer, pero dijo, bueno, vamos a seguirlo a ver qué pasa. Y fue, lo siguió, entró en la habitación. Entonces el rey dice, vamos a ver qué pasa. Abre la puerta y se lo encuentra el mendigo sentado en el medio de esa habitación que tenía piso de tierra y el mendigo estaba vestido con sus harapos de antes de la ciudad. Y el rey le dice, entonces, me estabas engañando, ¿a quién le estás pasando información? Y él le dice, no, mi rey, no, no lo estaba engañando. ¿Y por qué estás acá así, vestido de esa manera? Dice, porque tú me has rodeado de comida, de lugar para dormir, de ropas finas, esto y lo otro, pero yo vengo por acá frecuentemente para vestirme de esta manera, para nunca olvidarme de dónde salí. A mí me parece que es un cuento muy, muy lindo, que resume un poco este concepto y estos peligros que hay con respecto al liderazgo con logros que uno va alcanzando estos lugares, ¿no es cierto? Y realmente creo que hay que tener, hay que forjar un carácter cristiano para evitar caer preso de eso. Pero hay que ser muy consciente cuando uno lo hace, ¿no? Así que bueno, los introduzco en este concepto y vamos a ir avanzando, mirando un poquitito los detalles. Yo creo que el comienzo probablemente está por acá, cuando el propio Saúl le confirma que él va a ser rey. Después de eso es que aparece lo de David y Abigail. Yo soy el rey, ¿cómo me va a rechazar? A este lo voy a matar. Decí que Abigail lo frenó, si no hubiese matado a Nabal, que se lo merecía, pero hubiese matado a todos los demás que estaban alrededor de Nabal. Lo frenó esta mujer. Entonces, y después de eso, ¿qué aparece? Se agarra a dos mujeres. Entonces empieza a tomar cuerpo esto que les estoy diciendo. Acá pasó algo en David que empieza a meter la pata, aunque es tan sutil que uno no lo llega a notar todavía, porque no es tan grosero como mandar a Urías a la primera línea que se mueran o a que lo maten. Entonces, vamos a capítulo 26. Después de que él había tomado las dos mujeres, eh, el 26 dice que los cifeos vinieron a Saúl y le dice, David está escondido en el collado de Jaquila, al oriente del desierto. ¿Qué hace Saúl? Se levanta, toma su ejército y se va a perseguir a David.
y aparece em, toda, toda la historia esta, y cuando lo estaba persiguiendo, versículo 7, eh, está descansando Saúl con Abner, que era el general de su ejército, y estaban todos durmiendo, se quedaron dormidos absolutamente todos. Y versículo 7 dice: "He aquí Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él". Entonces Abisai le dice a David: "Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano". De nuevo lo mismo que ya había pasado la vez pasada, si se acuerdan. "Ahora pues déjame que hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe". Y David le responde: "No lo mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente". Todavía seguía teniendo este criterio del cual habíamos hablado, que el ungido de Jehová era intocable. El versículo 11 dice: "Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos". Es decir, le roba la lanza y el agua. Se lo llevó David, la lanza y el agua de la cabecera, se fueron, no hubo nadie que lo viese, ni entendiese, ni velase, porque todos dormían, y acá está: "porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos". Es decir, la protección de Dios seguía estando sobre él, especialmente ahora que está haciendo, digámoslo así, una buena acción. Esto que pretendía hacer o que hizo, digamos que fue una acción compasiva. Entonces David 13 pasó al lado opuesto, se puso en la cumbre del monte a lo lejos para poder gritar desde allí, pero que no lo alcanzaron rápido. Le dio voces, dice versículo 15: "Dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey". Es decir, le hace cargo al general del ejército porque no lo cuidó. Lo que has hecho no está bien, son dignos de muerte, porque no han guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Es decir, está diciendo: yo no soy digno de muerte, aunque me están persiguiendo para matarme, esos son dignos de muerte. Mira ahora dónde está la lanza y la vasija de agua. Conoció Saúl la voz de David. Dice: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David le responde: mi señor, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? Y de nuevo toda la cantinela: ¿por qué me persigue? No. Y el versículo 21 dice Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Yo he hecho neciamente, errado en gran manera. ¿Cuántas veces lo dijo? Mirá si David le va a creer a esta altura del partido. Y le dice: aquí está la lanza del rey, pase uno de los criados y tómela. Yo al lado tuyo no voy, Saúl, porque vos no sos un tipo de confiar. Pero acá te dejo la lanza, lo que quería hacer ya lo demostré. Y dice el versículo 23, que Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Porque Jehová te había entregado hoy en mi mano, pero no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. No que mi vida sea igual a tus ojos, porque eso está descartado, no va a poder ser. Pero que mi vida es una especie de buena acción para comprar el favor de Dios. Dice que lo que hice sea útil a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción.
Ya ahora lo está preocupando solo la aflicción, no el mantenerse fiel a Dios. Fíjense lo que dice. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, está haciendo una comparación. Que mi vida sea estimada así preciosa a tus ojos, oh Dios, sería la comparación. Pero esto no es lo que le dice. Lo que le dice, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. A él lo que le interesaba era no tener aflicciones. Ya había tenido bastantes. Y Saúl le dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Dale, dale manija a David, que ya necesitaba poco para que lo levantes. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ahora, qué sutil Satanás, ¿no? Porque si ustedes se fijan, lo que decía Rodolfo antes, cómo el propio Saúl estimula el ego agrandado de David. Le dio manija como el Forá, media vuelta y arrancó. Exactamente, exactamente. Porque no hacía falta una vuelta entera. Con un cuartito ya alcanzaba. Y aparece el capítulo 27, donde se agregan algunos elementos para poder entender lo que estaba pasando con David. Dice David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, que son los enemigos, que le tenían cierto miedo después de haberlo matado a Goliat. Es decir, me voy con los enemigos, pero allá me tienen por macho. Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y este pensamiento fue real, porque Saúl no lo siguió a la tierra de los filisteos. Dejó de perseguirlo cuando él se fue con los enemigos. Pero David se fue de la tierra de Dios. Se fue de Israel. Él abandona Israel. Es una especie de transición. Me voy porque no podemos ser dos reyes. Entonces, mientras esté vivo Saúl, lo voy a dejar que reine y yo me voy a un lugar seguro hasta que se muera él y yo pueda venir y tomar el lugar. Con lo cual, si había cierta protección sobre David porque vivía en la tierra de Jehová, ahora se va de la tierra de Jehová y está mucho más en manos del enemigo que de Jehová. El, el- el Jehová, el Señor de los filisteos, eran los Baales, ya no era Adonai. Entonces se fue David, pero se fue, como dice el versículo 2, con 600 hombres. La vez pasada se había ido solo con un par de personas. ¿Se acuerdan? Con el rey ese que lo protegió. Pero ahora se va con 600 hombres, como marcando poder, como marcando territorio y diciendo, acá vengo yo a vivir con ustedes, pero tengo 600 hombres, así que ojito lo que hacen conmigo. Entonces se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y vivió David con Aquís en Gas, él y sus hombres, cada uno con su familia. Eran 600 familias. ¡Epa! Mucha gente. David con sus dos mujeres, qué casualidad que lo menciona, ¿no? Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Es decir, la estrategia
de la estrategia de David estaba funcionando bien. Entonces David le dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, porque ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Yo no quiero compartir con vos porque vos sos un reycito de Gad, pero yo voy a ser el rey de Israel, así que por favor, dame un lugar donde estar, eh, un lugar para mí. Desde este momento en adelante, él no escribe más salmos. Esto es muy llamativo. Durante todo, y estamos hablando de 1 año y 4 meses, como lo vamos a ver en breve. Entonces, aquí le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag hasta el día de hoy de los reyes de Judá sigue siendo de los reyes. 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y acá empieza y dice: y subía David con sus hombres, con los 600, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas. ¿Se acuerdan los amalecitas, aquellos que debería haber destruido Saúl? Ahora, la palabra incursiones del versículo 8 es interesante porque literalmente la palabra significa despojo, despojar. Eran incursiones de robo. Es decir, David y sus 600 hombres no vivían del trabajo honesto, sino vivían del robo a las pequeñas tribus que quedaban en el sur de Israel, en el desierto. Y continúa el versículo y dice: porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Esto es el Negev, es lo que es el desierto del sur de Israel en el día de hoy. Acuérdense que cuando Israel entra en la tierra prometida comandada por Josué, la indicación fue destruir a todos esos pueblos. Entonces, de alguna manera, David estaba completando aquello que no había hecho Josué ni los jueces cuando entraron. Habían dejado estos pueblos con vida. Y David entonces se iba a robarles. 9. Y asolaba David el país. Y acá está otra cosa. Y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, camellos, las ropas y regresaba a Quis. Es decir, era un ladronzuelo y asesino de todos los pueblos de los cuales vivía, robándoles. Yo diría que este David ha caído bastante, ¿no? De aquel que había sido ungido para ser rey y que estaba cercano a Jehová. Eran los Gurkas de Aquís. Exactamente, sí, Saqueadores, claro, saqueadores. Un saqueador. exactamente. Em, eh, esto de que tu siervo no puede morar contigo en la ciudad real, el tipo lo que necesitaba era libertad para operar y hacer todo esto. Era un reino dentro del reino. Era un mini reino que él estaba teniendo, sostenido por el robo. Em, Dios no abandonó a Dios por completo, sino que sigue atacando a los enemigos de Israel. Sobre todo ahí anotó a los amalecitas, em, lo cual probablemente es un consuelo o una excusa para David para diciendo: bueno, yo estoy atacando a los enemigos del Señor.
pero ya había un germen de una conducta rara en él, buscando excusas. Y esto es lo que pasa cuando a un líder le va bien y se empieza a marear, empieza a hacer cosas que no son correctas, pero él en su corazón piensa que, bueno, en definitiva estoy sirviendo al Señor. Además, el Señor me debe estar bendiciendo porque yo voy y encuentro que hay cosas para robar y nos permite mantenernos a todos. Así que Dios está bendiciendo mis excursiones donde yo robo estas cosas y por supuesto castigo a los enemigos de Dios. Es decir, empieza no el cuestionamiento a uno mismo, sino empieza el endurecimiento del corazón, ¿no? Y el pensarse que lo que está haciendo es correcto. Es autojustificarse. Exactamente, exactamente, exactamente. Qué cosa, Aldo, ¿no? Porque Sí, dale, Sandra. no, que veníamos de capítulos anteriores donde David era tal la dependencia del Señor que decía, salgo o no salgo, vuelvo a atacar o no. Cada movimiento que él hacía consultaba al Señor. ahora ya dejó de consultarlo. Empezó a ser sabio en su propia opinión. Buen punto. Qué sutil. Aldo, Sí, sí, José. hay un detalle acá que estoy sin cámara porque por la internet, Sí. pero hay un detalle acá, estoy leyendo una Biblia de lenguaje actual, porque acá hay un tema que a mí me cuesta terminar de entender y ahora me trajiste luz, digamos, de que hay un principio en que David desvaría a partir de que Saúl le reconoce que va a ser el rey y que empieza con dos esposas y en este momento que él está saqueando y matando y no deja nada, y le dice al rey Aquís, que es el que lo ha dejado ahí morar en esa zona, pero esta versión dice que el rey, a partir del versículo, no leo acá, bueno, no alcanzo a leer qué número de versículo. Dice, cuando regresaba, si aquí le preguntaba, ¿a quién atacaste hoy? David le contestaba, a mis paisanos que viven al sur de Judá. Y después más adelante dice que por eso aquí confiaba tanto en él, porque estaba atacando a sus mismos paisanos. Sin embargo, en la Reina Valera habla de los amalecitas, habla de... O David le está mintiendo directamente al rey para ganarse la confianza, o no sé qué otra traducción tienen ustedes, qué dice ahí, por qué en esta dice a los paisanos, como que le mentía al rey diciendo que estaba Acá, atacando a los mismos israelitas. acá en el 10 dice, ¿dónde atacaste hoy? Le preguntó Aquís. Y David respondió, atacamos al sur de Judá, a los jaramaelitas y a los ceneos. A los ceneos Exacto. eran amigos, ¿se acuerdan que eran amigos de Israel? Sí, pero aparece la palabra Negev en todos ellos. Es decir, David no le mintió a Aquís, al rey, eh, pero no le mentía, pero no porque él sintiera que lo que estaba haciendo estaba mal. Él le hablaba así porque lo que quería era ganarse el favor de Aquís, porque sabía que el líder, que Aquís, iba a estar complacido de escuchar que David estaba atacando presuntamente a su propio pueblo de Israel, pero en realidad no estaba atacando a su pueblo de Israel. La expresión dice, ¿de dónde venís? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramael y o en el Negev de los Eneos. Es decir, lo que está diciendo, estoy yendo al Negev, estoy diciendo aquel desierto que está ocupado por tribus. Entonces, eh, vuelvo a repetir, no le estaba mintiendo, pero
estaba jugando a la política de decirle al rey, yo no estoy tocando nada tuyo, quédate tranquilo, yo estoy atacando a otros, es más, estoy atacando a otros pueblos que podrían ser tus enemigos o que podrían venir en contra tuyo, te los estoy destruyendo y los estoy manteniendo a raya para ganar el favor. Sí, al fin y al cabo le estaba dando una ciudad donde vivía con 600 soldados, ¿no? Entonces, Aldo, Pero sí, José, habla. es que específicamente ahí la Biblia dice que él se encargaba de que no quedara nada vivo, me parece como para que el rey no se enterara absolutamente nada, o sea, confiara en lo que él decía, y punto. Él correcto. exterminaba todo. Ahí, Claro. ahí iba, faltaba el 10, 11 y 12 para terminar con el capítulo 27. Continúa, dice, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que no viniesen a Gad diciendo, no sea que le den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Es decir, los mataba para que nadie pudiera venir a contarle que estaba matando gente y que estaba haciendo desastres y que estaba robando. Y Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Es decir, con la forma que le hablaba, em, lo convenció a Aquís que era un tipo confiable, entonces podía dejarlo. Es decir, tan confiable lo llegó a considerar que dijo, este no me va a atacar nunca por ser filisteo. Él es judío, yo soy filisteo, pero a mí no me va a atacar, porque fíjate lo que está haciendo. Es decir, fue Ujú. una maniobra política la de David, comportarse de esa manera. Pero en la cosa estaban mujeres y hombres y mataba a todo el mundo y hacía desastres. Parte de esto que estábamos hablando. Entonces, ahí es donde empieza capítulo 28, dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron su fuerza para pelear contra Israel. Acá empieza el problema, porque hasta ahora no había luchado contra Israel, había luchado en territorios eventualmente de Israel, pero contra otras tribus. Ahora los filisteos, todos, no aquí, sino todos, van a atacar a Israel y le dice Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís le dice a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es decir, se había ganado totalmente la confianza de Aquís porque no le había pedido nada, no le había demandado nada, estaba controlando sus enemigos y hasta pensó que, digámoslo así, había dejado de ser israelita. Es decir, su conducta fue llevando específicamente a esto, ¿no? Ujú. No sé si queda más, si va tomando más sentido. Sí, sí, sí. Em, algunos dicen que uno podría pensar que David estaba actuando como doble agente, haciéndole creer a Aquís que estaba con él, pero en realidad estaba con Israel, etcétera, etcétera. Pero en todo este pasaje no hay ninguna evidencia directa de eso, ¿no? Es decir, yo creo que lo único que estaba cuidando, protegiéndose de los filisteos, de que no le hagan pasar un mal rato. Y fue camaloneándose, como el camaleón, fue cambiando de color de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a lo que hacía falta para eso. Em, a ver, hasta aquí llegaría, digamos, el relato del capítulo 27, que como les dije, es el camino de pecado más o menos grosero ya en manos de David. Es como que profundizó su nivel no espiritual o su carnalidad. Eh,
incluso en la forma como lo cuenta, es como que ya le gustaba un poco ese tipo de vida. Y Aldo, sí, antes que pases, sigas adelante, vos sabés que acá yo que cada tanto voy leyendo la Kadosh, eh, dice que David dio una respuesta ambigua al rey, ¿no? Él estaba atacando a los Geshuri, Shizi y Amaleki que habitaban en esas zonas que él le mencionó, pero él lo entendió en un sentido diferente, el rey, y creyó que David estaba atacando al pueblo a su propio pueblo, ¿no? Y continúa, la respuesta de David, aunque no una absoluta falsedad, fue intencionada a engañar, una incompatibilidad con las escrituras, dice el comentario. Pero claro. también me viene a la mente Rab, ¿sí? Que también por defender, bueno, mintió. Este tema, Estas son evidencias de esta conducta carnal que está teniendo David, de haberse alejado de lo que era, como decía Sergio hace un rato, es decir, él solía preguntarle a Dios cada paso. Y es como que bueno, lo persiguieron tanto eh, que uno se pregunta, bueno, muchas veces creo que si uno analiza, no sé ustedes, yo he visto que cuando uno entra en contacto con el Señor, los primeros años todo parece color de rosa y andamos muy bien. Y pasado un tiempo, uno empieza como a decir, bueno, yo soy cristiano, ya soy creyente, ya está, y empieza a deslizarse hacia abajo, suavemente. Y a mí me da la impresión de que es lo que le está pasando a David. Además, a David fue llamado cuando era un adolescente. Él pelea contra Goliat. ¿Qué tendría? 16, 17, 18 años, porque no podía entrar en el ejército. ¿Cuánto tendría acá? 20, con 2 mujeres y ya general de un ejército de 600 hombres. No, debe ser más que 20, Aldo, por la Ponele cantidad de 20. años que reinó Saúl, y está pronto a morir Saúl. Ya 15 debe años estar más, más o menos, ponele 35. sí, puede ser eso, un número grande, sí. Pero todavía era un... Un Es como pibe, sí, Alejandro Magno, ¿no? Un chico con mucho poder. exacto, exacto, exacto. Y un periodo de la vida donde uno siente que se lleva el mundo por delante. Em, disculpen. sí, Esto me hace acordar que, digamos, qué cosa, ¿no? Cuando yo empecé, por lo que vos dijiste, Acoto, Aldo, cuando comencé los caminos del Señor yo soy de esas que le gusta encerrarse dentro del placar para estar orando, ¿no? Como intercesora. Disfruto el tiempo. Entonces, bueno, bueno, empecé a orar y se ve que serían mis inicios en intercesión, entonces eh, venían hermanas y me decían, Sandra, mira, yo necesito te voy a pedir que ores por esto, porque como a vos siempre Dios te responde, y empezaron a endulzarme la oreja. Y yo me la creí. ¿Por qué? Porque en vez de consultar al Señor y presentar, cometí el error de decir, Señor, quiero esto, bendice mi plan, y fue comprar una casa. Así que eso fue el error garrafal y enseñanza, ¿no? Por todo lo que vino después. El Señor dice, bueno, vos querés esta casa porque ponía trabas. Digamos, reúno todos los puntos de ese error, ¿no? Que el Señor se corre y dice, bueno, vos querés golpearte la cabeza, bueno, me corro y hacerle así, me golpeé. claro. Así que flor de enseñanza, no golpeamos, dijo Rodolfo, ¿sí? Porque no solamente es personal, sino para la familia, ¿no? Es una de las cosas típicas de la Biblia.
Es decir, la Biblia enseña quién es Dios a través de historias. Es decir, mostrándonos qué cosas le pasaron a Saúl, qué cosas les van pasando a David, es Dios realmente el que se está revelando, que nos está enseñando cómo es el hombre y cómo es él. Y a veces no somos conscientes que detrás de la historia que estamos leyendo, en este caso de David, estamos conociendo a Dios, lo que Dios permite, hasta dónde uno puede ir, cuál es la naturaleza del hombre, cómo va a reaccionar Dios ante todo esto. Yo acá estoy estudiando a David y a su carnalidad y cómo va evolucionando. Oh, se parece a las historias nuestras. Ahora, Dios obró con Saúl y Dios obró con David. Por lo tanto, las conclusiones que yo saque de cómo Dios trató a Saúl, cómo Dios trató a David, puedo decir, esta es la naturaleza de Dios y esto es lo que va a hacer conmigo. Es ese aprendizaje indirecto que uno va teniendo, ¿no es cierto? Si fuéramos más occidentales y nosotros hubiésemos escrito la Biblia, hubiésemos escrito un libro donde hablamos de cuál es el carácter de Dios. Entonces, damos cátedra, porque Dios, cuando el hombre está flojo, lo que hace es tal cosa. No, el hebreo te lo cuenta a través de historias, que es la Biblia. Pero a los occidentales nos cuesta mucho entender este enfoque, ¿no? Jesús tenía esto, muchas veces lo he mencionado. Jesús habla en un plano bajo, en el plano tridimensional, tiempo y espacio, pero él está hablando de un plano superior. Por ejemplo, la levadura de los fariseos. Él está hablando de otra cosa. Ustedes piden pan y yo les doy pan del cielo. Ustedes tienen vino, yo les doy un nuevo pacto. Si cada cosa que decía Jesús, los discípulos sistemáticamente las entendían tridimensionalmente, en tiempo y espacio. Dice, pan es pan. Ese literalismo barato que a veces tenemos en nuestras iglesias. Dice, pan es paz. Sacate el ojo, tengo que sacarme el ojo. Cortate la mano, me corto la mano. Orígenes hizo eso. Literal. Pero cuando Jesús hablaba, siempre estaba hablando acá abajo, pero estaba hablando de acá arriba. Y es muy difícil para el hombre leerlo y entenderlo acá arriba. No es nuestra naturaleza. Y si no nos entrenamos para eso, no lo logramos. No lo leemos ahí arriba. Y me parece un poco lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Porque ahora empieza como si se fuera del tema. Y ahora va a hablar de otro tema. Habla de Saúl yendo a consultar a la divina de Endor. Que vamos a introducirlo nomás porque ya estamos llegando a la hora. Se fue rápido. Eh, Como estábamos hablando de temas generales, de tratar de entender the big picture, el gran cuadro, ¿no? De cómo Dios habla al hombre. Lo único que a Dios le preocupa profundamente es que perdamos la comunicación con Él. Porque Él está para comunicarse con nosotros siempre. Los que perdemos la comunicación somos los hombres. Como le pasó a Saúl. Saúl había perdido la comunicación con Dios. Y eso lo lleva a una cosa tan baja como la que vamos a analizar de la divina de Endor. ¿Por qué la va a visitar? Porque no le respondía a Dios.
ni con el sacerdote, ni con el Urim, ni con Samuel. Samuel se había muerto. Dios no se comunicaba con él, aunque Saúl trataba de comunicarse, pero Dios ya había dicho, se acabó, basta, fue. Y no le contestaba. Y no le contestó. En todo caso le mandó a Samuel. Repetime eso, Aldo, no lo entendí. ¿Que a Dios le preocupa que perdamos comunicación con Él? ¿O a Claro, nosotros nos preocupa no tener comunicación con Dios? este es un principio para mí muy importante, no solo en consejería, sino en evangelismo. Hay una cosa a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también, pero sobre todo del Antiguo, que es que Dios se aguanta un montón de cosas con tal de no cortar la comunicación con el hombre. Porque lo que pasa es que el hombre vive cometiendo pecados y el pecado le corta la comunicación. Adán, Eva, Abel, Noé, cuando se emborracha, Abraham, Sara, el que vos quieras. Y hacemos cosas que ofenden a Dios. Estamos viendo a David haciendo cosas. Yo creo que Dios no debía estar demasiado contento con esto. Sin embargo, Dios siempre busca mantener la comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque mientras esté la persona comunicada con Dios, Dios puede obrar en su vida. Cuando Dios dice se acabó, Dios ya no puede obrar más en la vida de esa persona, como pasó con Saúl. Tal es así que llegó a este punto máximo y dijo, mañana te morís. Ya está. Se lo anuncia. Porque llegaste al colmo. Entonces, cuando evangelizamos, a veces somos tan pesados que lo único que logramos es que la persona ya nos vea venir y se vaya para el otro lado, que no quiere volver a hablar con nosotros ni escucharnos. En la iglesia a veces predicando somos tan pesados diciendo siempre lo mismo, que no tiene sentido, que es una repetición de memoria, la gente llega un momento que se cansa y no te quiere escuchar nunca más. La gente va a pedir consejería y mi experiencia es que son siempre el mismo 10-20%, generalmente 10% de la gente de la iglesia es el que está siempre pidiendo consejería. Y vos le decís siempre lo mismo, todas las veces le decís lo mismo, y a la semana que viene vuelve con el mismo problema y no hizo nada de lo que le dijiste. Llega un momento que decís, va, sí, tomátela, no vengas más. Te pide consejería y vos te vas para el otro lado. Con los hijos, lo más difícil es lograr mantener la comunicación a pesar de. Porque cuando cortaste la comunicación se acabaron las esperanzas. Eventualmente, después de muchos años, se puede recuperar la comunicación y uno puede avanzar. Pero mientras tanto, la cosa quedó frenada. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque un hombre solo está incomunicado. Entonces, el tema comunicación es un tema central para la espiritualidad. Por eso Dios escribe una Biblia. Porque la Biblia es la comunicación de Dios hacia el hombre. Pero no nos alcance y necesitamos que venga alguien que nos comunique y nos profetice. Porque no me Y este alcanza con la Biblia. es rol del Espíritu Santo en este tiempo también, Es que, mantener esa comunicación. exactamente, pero el Espíritu Santo trabaja de la mano de la palabra. No es que el Espíritu Santo viene con nueva revelación, no hay nueva revelación. Es ayudarte a que entienda la revelación que ya está hecha y ya está dada. Lo que pasa es que somos nosotros los que queremos revelación específica. ¿Qué número sale mañana si era puesto?
Entonces, el tema ¿qué es la oración? Y la oración es comunicarse con Dios. Ahora la hemos convertido en un monólogo hacia Dios, cuando la adoración es una actitud de oración. Señor, vengo delante tuyo a escucharte. Y hay veces que hay que orar sin decir una palabra. Entonces, por eso quería marcar este tema, que me parece que es un concepto muy gordo. Mientras haya comunicación, cuando uno evangeliza con alguien, si uno va de frente con los tapones de punta, que eres muy típico. Yo recuerdo una vez, estábamos haciendo programas de radio en Radio Transmundial. Entonces, una iglesia de hermanos libres nos invita a ir a dar una charla, pero me dicen a mí, no, pero usted venga un rato antes, vamos a ir a una plaza que está acá cercana cerca de Liniers, donde vamos a predicar en la plaza para invitar a la gente a que venga a la iglesia. Entonces yo fui, habían puesto el micrófono, este y lo otro, y habíamos ido con, creo que era Ellen Chaik, si no me equivoco, que era una de las señoras con las que yo dirigía el programa. Entonces, había una cantidad de gente en la plaza, empezamos a convocarlos, empezamos a hablar, y empezamos a hablar del programa de radio, y de que el programa de radio era evangelístico, y de que Dios, y esto, lo otro, pero en el mismo tono del programa de radio, que era un tono muy indirecto, no eran estos programas evangélicos con los tapones de punta, ¿no? Y se había juntado realmente una buena cantidad de gente, quizá había 15 o 20 personas sentaditas que estaban escuchando interesadas, hacían preguntas. Cuando terminamos, porque ya faltaba un tiempo para ir para la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, que se había sentido mal porque evidentemente no habíamos predicado el Evangelio, fue al micrófono, prendió el micrófono, agarró la Biblia en una mano, la abrió, típica postura evangélica, porque la palabra de Dios dice que están todos destituidos de la gloria de Dios y se van a ir todos al infierno y si no creen. Y la gente, nos quedamos con Helen mirando a la gente con los ojos abiertos, duros. No podían creer que de una charla conversacional donde la gente estaba enganchada, apareciera este gritándoles que se iban a ir al infierno. No pasó un minuto, a los 30 segundos habían desaparecido todos de la plaza. Y el hombre estaba feliz porque él había predicado la palabra del Señor. Entonces, a mí me hizo este clic sobre el tema comunicación. Cuando vos haces una cosa esa, lo único que lograste es cortar la comunicación para siempre. Porque anda a agarrar a esa gente de nuevo y a convencerla que, bueno, es un tipo medio loco, el mensaje de Dios es diferente. Anda a convencerlo. Lo que lograste fue generar anticuerpos contra el Evangelio. No lo convences más. Entonces uno tiene que ser astuto en el sentido de no cortar la comunicación con aquel a quien queremos presentar el Evangelio. A lo mejor no es el tiempo de esas personas. Hay que hacerlo con otra sutileza. A lo mejor hay algún momento de decirle, mirá, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero no a los gritos en una plaza diciéndole que se van a ir al infierno y se van a quemar hasta las pestañas, porque son malos. Eh, Así que a eso me refiero con el tema de mantener la, la comunicación todo lo posible, porque cuando la perdiste no tenés más opciones. No sé si se entendió, ¿no?
Y vamos solamente a introducir este tema de Saúl ahora en el capítulo 28. Saúl había muerto ya en el capítulo 25 y Samuel, perdón, y hay 4 versículos que quiero leerles como contexto de este encuentro con la divina, que es muy interesante y lo vemos el jueves que viene. El primero es Levítico 19:31. Dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Cuando dice yo Jehová vuestro Dios, ojo, porque la cosa va en serio. Si acá hay una advertencia muy sólida. Los encantadores y los adivinos de hoy son horóscopo chino, un montón de cosas de ese tipo, los chakras y toda esta adivinación que nos rodea en el día de hoy. Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Fíjese qué es lo que le pasó a Saúl. Fue a consultar a una y lo cortó del pueblo al día siguiente. Es decir, Jehová no es livianito con el que hace estas cosas. Levítico 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Y Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios está echando estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, pero a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Si la razón por la cual él condena a todas las regiones, todas las naciones estas, era justamente porque hacían estas consultas. Uno podría decir hoy en día, el problema es que estas naciones se guiaban por el consejo de demonios a los cuales consultaban, de distintas maneras. Y Dios dice, por esa razón es que yo las echo de delante de mí, y te las estoy entregando a vos. Así que no se te ocurra hacer lo mismo o vas a terminar igual. Entonces, me parece que estos son versículos ¿Deuteronomio cuánto? ¿Cuál es? No alcancé. de Deuteronomio 18, 9 al 14. Tarot, leer las palmas, horóscopo, las tablas Ouija, todo eso son las cosas que hoy en día se están haciendo. Son formas de espiritismo, incluso la escuela científica Basilio, consultar a los muertos y todo esto. Tiene que ver relación directa con esto, ¿no? Son vínculos con lo demoníaco
y las prácticas ocultistas. Este es el contexto para después analizar un poquito este encuentro que me parece interesante, ¿no? Con la divina, porque es la única vez que aparece en la Biblia algo tan, yo diría casi violento sobre este tema. Entonces es para estudiarlo con algún cuidado para sacar algunas conclusiones. No sé si quieren comentar algo, preguntar algo. Dejo un comentario quizá para la clase que viene. Sí, Que es una situación casi diría normal y aún dentro de la iglesia, y me cuesta mucho resolverlo. Mucha gente eh, dice, por ejemplo, fui al cementerio y estuve hablando con mi mamá, con mi papá, mm, o sea, esa visita que se supone es una honra o alguna cuestión así, termina siendo en una mezcla ahí de oscura por lo menos, que no tiene la intención a lo mejor de ser algo de ocultismo, pero que pega en el palo, ¿no? Y es algo que uno lo trata de explicar y no, es como una necesidad de la gente de ir a reflotar un recuerdo o algo. Después también hay otra gente que ya no, creo yo, no en el ámbito de la iglesia, pero que dice, mi viejo desde el cielo me va a ayudar, mi abuela me está guiando. Qué sé yo, eso es súper común. Eh, bueno, lo dejo planteado también como parte de esto, de lo que vamos a ver lo que viene, ¿no? De las cuestiones de adivinación, sí, que ya es sí, parte de la cultura. exactamente, exactamente. O la incultura. Yo Porque creo que no se enseña, no se habla justamente esa, porque es un tema medio escabroso. Eh, pero coincido con José, es muy común eso, muy común que uno vaya y escuche, estuve en el cementerio o estuve hablando. Y yo me acuerdo que en la la década Biblia es del 60, categórica. sí, en la década del 60 y 70, esto se enseñaba desde los púlpitos, se Ah, no hablaba sé, de estos versículos. me la perdí, Hace décadas que no las escucho. me la perdí por completo. Mm. No, no, yo no lo escuché nunca. No, no, ha cambiado. Del 80 para acá yo no creo que ni recuerdo haber escuchado esto desde un púlpito, como parte de una predicación. Quizá por los temores, ¿no? Claro, Ahí está hablando de demonios y esto y lo otro. Y algunas iglesias que sí hablan de demonios o de poderes espirituales o cosas así, probablemente están mucho más interesados en vencer ellos a los demonios que en enseñar lo que dice la Biblia, ¿no? Yo creo que hay que Mm. instruir a nuestra gente en este tipo de conductas que puede traer serias consecuencias. Y no, 80, 90 no fue la época que empezó con el mayor auge todo esto de Halloween, brujas. claro. Sí, La sí, tabla sí, Ouija y demás, todas esas Exacto. cosas. sí, 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 absolutamente. Es en la década del 60 donde se produce el gran cambio cultural de Occidente. Cuando se produce el Mayo francés con la revolución marxista, Vietnam, eh, El Flower Power y toda los hippies, justo, eh, todas las claro. drogas, es decir, todo a mediados de 60, 66. Y a partir del 70 ya eh, pasa a otro nivel. Freud le convenció a principios del siglo XX de que eh, el- lo- la religión, no la religiosidad, la fe era una cuestión privada, tuya. Es tuyo para adentro, guardátelo, manejala. No, no podés hablar de esas cosas exteriormente. Como todas las cosas de filosofía, empiezan a pegar 30, 40 años después. Y eso llegó a partir de la década del 70 y del 80. Mira, lo de religión es tuyo, guardátelo, adentro de la iglesia lo que quieras, afuera nada.
Y hoy en día es así. Hoy en día casi en algunas iglesias ni adentro de la iglesia te dejan hablar de esas cosas. Hay denominaciones donde vos decís estas cosas que estamos hablando y se te matan de risa. Los metodistas, por ejemplo, porque no creen en influencias satánicas. Hubo incluso una convención, fines de los 70, en los Estados Unidos, donde se reunieron eruditos teólogos, para sacar de la Biblia todos aquellos pedazos de la Biblia que desde una interpretación liberal de la Biblia no tenían sentido. Y la cuestión es que empezaron a sacar casi toda la Biblia, quedó una cosita chiquitita, que era lo único que intelectualmente era aceptable. Esto de la Divina de Endor, por supuesto, era una que había que volar, pero ¿saben la cantidad de cosas que voló de propio Jesús? Cuando Jesús expulsaba demonios, todo eso hay que echarlo afuera, porque eso es una mala interpretación, está mal. Y hubo una rebelión teológica muy fuerte, liberal, que hizo que la iglesia se quedara con el mensaje adentro de las cuatro paredes. Nada de llevarlo afuera. ¿Por qué? Porque es una cuestión privada de los hombres. Y ahora estamos así maniatados. Intentá predicar en la calle. Parate en una esquina e intentá hablar del Señor. No tiene ningún sentido. Entonces hay que diseñar nuevos sistemas de comunicación que permitan mantener esa comunicación hasta el final, hasta que el Espíritu Santo pueda hacer la obra y completarla. Bueno, gente, creo que hablé mucho hoy, pero bueno. No, pero muy bien. La próxima veremos a la divina esta de Endor. Por Muy ahí interesante como siempre. Gracias. Por ahí a la divina esta le podemos preguntar a ver si vamos a ganar la Copa América o algo de eso. Justo lo que iba a comentar. Justo lo que iba No, a yo quería comentar. preguntarle si Taller iba a salir campeón alguna vez en la vida. Bueno, andan bien, andan bien. Ah, No, venimos bien, pero siempre quedamos ahí. José No, Luis va y a estar, Endor ¿Cómo? es el nombre de de un planeta de la Guerra de las Galaxias. Así que voy a ¿Cuál? averiguar qué quiere decir. Endor, ¿Endor? sí. Ajá. no, yo lo que iba a decir que teóricamente José Luis dentro de una semana va a estar acá en sus pagos y nosotros en No sé, Río Tercero. el retrasero. Vamos a estar con nuestro hijo de cumpleaños, Ah, qué lindo, qué lindo. Lindo. 30 El años. doctor cumple 30 años. Así que Yo bueno. fui hace muchísimo tiempo ahí a Río Tercero. Todavía recuerdo. Muy lindo lugar. Lindo lugar. Muy lindo, muy lindo. Y algo pensaba yo Bueno, cuando me- diste, ¿Para qué? bueno, Que desgraben. Dejen de grabar. Ah, José Luis, cierto.